sea un alambre rectilíneo e indefinido, por el que circula una intensidad constante de valor I igual a 3 amperios. A una distancia del cable R1 igual a 2 centímetros y R2 igual a 8 centímetros se sitúan dos cables paralelos al mismo y conectados mediante una resistencia de valor R igual a 3 microohmios. Una barra conductora se desplaza sin rozamiento con aceleración constante de 6 metros por segundo al cuadrado, apoyada sobre dichos cables, tal y como se muestra en la figura. Despreciando los efectos de la autoinducción y la acción de la gravedad, calcular la intensidad inducida en la barra en función del tiempo, teniendo en cuenta que la barra parte del reposo. Calculemos primero el campo magnético creado por el alambre indefinido. Un alambre rectilíneo e indefinido por el que circula una corriente I genera a una distancia perpendicular R un campo magnético dado por la ley de Ampère, que es B de R igual a mu sub 0 por I partido de 2πr. Según la regla de la mano derecha, para la corriente I apuntando hacia la izquierda, el campo magnético en la espira entra perpendicularmente hacia el plano del papel. Ahora bien, el campo B disminuye con la distancia R al cable I, por lo que no es constante a lo largo de la barra. Ahora bien, como la fuerza electromotriz inducida, la ley de Faraday, es igual a la variación del flujo con respecto del tiempo, pasemos a calcular el flujo. Teniendo en cuenta que el flujo es V por S, podemos calcular el flujo magnético que atraviesa el circuito integrando el campo sobre la altura ocupada por la barra desde R1 a R2 y multiplicando por su desplazamiento, x de t. Es decir, podemos expresar el flujo como la integral doble de B por diferencial de S igual a la integral desde 0 hasta x de t por la integral desde R1 a R2 de B de R por diferencial de R y por diferencial de X. En la primera integral sacamos x de t e integramos el flujo, el campo desde R1 a R2. Al integrar el campo desde R1 a R2 nos queda que es igual al campo magnético a mu sub 0 por I partido de 2pi por el neperiano de R2 partido de R1. Sustituyendo valores nos queda que este trozo de integral nos da 8,31 por 10 a la menos 7 terlas por metro. Y entonces calculamos el flujo total como phi de t igual a x de t por 8,31 por 10 a la menos 7. Y nos queda un flujo de 2,49 por 10 a la menos 6 t al cuadrado. Como ahora tenemos que derivar respecto de t para calcular la fuerza electromotriz, derivando respecto de t nos queda que una fuerza electromotriz de 4,99 por 10 a la menos 6 t, todo ello en voltios. Ahora bien, si aplicamos la ley de Ohm, que es voltaje igual a intensidad partido por resistencia, despejamos la intensidad y nos queda, al sustituir 4,99 por 10 a la menos 6 t partido de 3 por 10 a la menos 6, puesto que la resistencia del circuito eran 3 microohmios, y nos queda una intensidad en función del tiempo de 1,66 t amperios. La fuerza electromotriz inducida genera un campo magnético saliente y por tanto un sentido de la corriente antihorario.